¿Qué hay oculto bajo la Ciudad de México? La Ciudad de México está construida sobre el antiguo lago de Texcoco. Esto causa que partes de la ciudad se hundan lentamente cada año. Es hogar de la Basílica de Guadalupe, la cual es visitada por 18 millones de personas cada año, siendo el segundo recinto religioso más visitado del mundo, solo por debajo de la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Más de 21 millones de personas llevan su vida en Ciudad de México. Se levantan temprano, estudian, trabajan, pasean y vuelven a casa todos los días sin imaginar todo lo que hay debajo de sus pies. Se olvidan de los restos de toda una ciudad antigua debajo de ellos, una que apenas empieza a descubrirse. Hablamos de la antigua metrópolis de Tenochtitlán, que fue capital del Imperio Azteca o Mexica y alguna vez el centro de su cultura y que además albergó numerosos templos, incluido el más importante de los mexicas. En este video vamos a conocer todo lo que se sabe sobre lo que yace debajo de Ciudad de México, cuáles han sido los mayores descubrimientos, su significado y cuál es su impacto. ¿Qué hay debajo de la Catedral Metropolitana? ¿Qué es el Templo Mayor? ¿Qué hay debajo del Palacio Nacional donde reside el presidente? ¿Qué hay debajo de la Ciudad Universitaria? ¿Había un tianguis debajo del Zócalo? ¿Cuánto costó hacer el metro y en qué año lo hicieron? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Una ciudad enterrada debajo de la Ciudad de México. La gran mayoría de las personas que viven en la capital mexicana no tienen idea de que caminan sobre lo que alguna vez fue la metrópolis de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. No imaginan que llevan sus vidas diarias sobre siglos de historia que apenas están empezando a descubrirse. Todo empezó en 1978, cuando un grupo de electricistas cumplía sus labores en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Ciudad de México y se encontraron con un monolito gigante que estaba enterrado bajo el suelo. Un equipo de expertos en arqueología se tomó 5 años para excavar la zona y finalmente descubrieron que se trataba de los restos de la antigua metrópolis de Tenochtitlán, la cual luego sería la base sobre la que los españoles comenzarían a construir su catedral en 1573. Uno de los principales objetivos de los españoles era borrar los templos sagrados de los aztecas. Querían derrumbar sus creencias y establecer las suyas como las únicas verdaderas. Sin embargo, con este hallazgo se descubrió que no fue únicamente con los templos. Se cree que hay toda una ciudad bajo el suelo de Ciudad de México, y ya se han excavado cientos de metros cuadrados, y se encontraron muchas similitudes históricas con la arquitectura de siglos atrás. Y es que los investigadores también descubrieron que debajo del Palacio Nacional, en donde viven los presidentes, yacen las ruinas del palacio del emperador azteca Moctezuma II, quien moriría con la llegada de los conquistadores españoles. Es muy importante porque sigue siendo la sede del poder, desde Moctezuma II hasta hoy, dijo el director del programa de arqueología urbana, Raúl Barrera Rodríguez, quien también le dijo a la BBC que el objetivo es que ya se construya un gran museo subterráneo para que todos puedan apreciar los restos valiosos de la historia mexicana. Sin embargo, las ruinas de la capital del Imperio Azteca no es lo único curioso que se encuentra bajo la superficie de la capital mexicana. La Gran Serpiente. Durante demasiado tiempo los habitantes y quienes transitaban por Ciudad de México debían lidiar con los problemas que traía la temporada de lluvias, charcos e inundaciones. Por lo que desde la época colonial empezaron a realizarse trabajos para crear un drenaje citadino. Sin embargo, los avances en esta materia fueron prácticamente nulos. No fue hasta que México se convirtió en una nación independiente que ocurrieron 2 momentos clave para este sistema de drenaje. Uno de ellos fue durante el Porfiriato. Porfirio Díaz ordenó la construcción del Gran Canal de Desagüe, el que se inauguró en 1900, y tenía el propósito de extraer el agua de la cuenca del Valle de México, en donde está la capital. Pero no fue muy eficiente, y ya para mitad del siglo se requería con urgencia un sistema que realmente funcionara. Fue así como nacería la Gran Serpiente, una compleja red de túneles a profundidades promedio de entre 30 y 40 metros debajo de la superficie de Ciudad de México, y que se extienden por alrededor de 100 kilómetros, además de estaciones de bombeo para transportar el agua.
Por supuesto, este ambicioso proyecto, uno de los más complejos del mundo para esta categoría, requirió de varias décadas para terminar los tramos principales y otras más para acercarlo a su culminación. En las memorias reportadas, el Departamento del Distrito Federal escribe que estas obras hidráulicas correspondían al México actual, acorde con la técnica y con la audacia, resolver problemas que nos legaron los siglos, obras muchas veces ocultas, pero que van resolviendo el crucigrama acuático de la urbe. Túneles de profundidad increíble, de seguridad extraordinaria y por lo que al desagüe se refiere, trabajos a profundidades que oscilan entre 25 y 220 metros, con longitudes de 25 kilómetros, lo que hacen que corresponda a la Ciudad de México la construcción del túnel más largo del mundo. Sin dudas, una de las mayores y complejas construcciones debajo de la Ciudad de México. Sin embargo, ninguna es tan interesante como el legado que nos dejaron los aztecas. Debajo de la Catedral Metropolitana, construida en 1573, está el Templo Mayor de los Aztecas. La construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México empezó en 1573 por parte de los españoles, quienes querían esparcir su religión en toda la región. Lo que muy pocos saben es que esa fue construida sobre el Templo Mayor, Gran Templo de los Mexicas, como ellos mismos se llamaban. En pocas palabras, los españoles derrumbaron el templo más importante de los aztecas, lo sepultaron y lo utilizaron como parte de los cimientos de la que sería la catedral más grande de América Latina durante mucho tiempo y actualmente una de las más antiguas. A 5 metros de profundidad de esta majestuosa catedral se encuentra el templo del dios del sol, Tonatiuh. Se dice que Tonatiuh fue un gobernador piadoso y quien dirigió a los mexicas durante el periodo conocido como la Era del Quinto Sol, que aún está en desarrollo y según las predicciones aztecas, terminará con un terremoto que lo destruirá todo. Entre los restos más importantes hallados en el Templo Mayor se encontró la piedra Chalchihuitl, la cual estaba intacta. Y claro, aquello marcaría el inicio de un plan mucho más grande para redescubrir lo que había debajo de la ciudad, el recinto del Templo Mayor o el recinto sagrado de Tenochtitlán, una gran plaza con forma cuadrangular que estaba compuesta de varios edificios y estructuras religiosas. Pero aún no hablaremos del recinto, por ahora nos enfocaremos solo en el Templo Mayor. ¿Cuál fue su verdadera importancia para la civilización azteca y por qué los españoles decidieron desaparecerlo? ¿Qué es el Templo Mayor? El Templo Mayor fue el edificio de mayor importancia de la ciudad de Tenochtitlán y del recinto religioso en el que se encontraba y que estaba formado por varias docenas de otros edificios y estructuras con fines de adoración. El edificio estaba compuesto principalmente por 2 adoratorios en la parte superior. Fue construido en forma de pirámide trunca, con doble escalinata y un templete en cada esquina frontal de su base. Llegó a medir entre 42 y 45 metros de alto. Era el centro simbólico del Imperio Mexica. Allí se reunían las ofrendas sagradas y depósitos funerarios. Era el adoratorio para las deidades de la guerra y la lluvia. Cada adoratorio fue para uno o varios dioses en específico. Entre ellos estaban Huitzilopochtli, Tlaloc y sus ayudantes, los tlaloques. Pero el Templo Mayor era más que un lugar para adorar. Era una muestra de la superioridad de los mexicas como civilización en el continente, por supuesto, hasta la llegada de los europeos. Aunque lo cierto es que solo era la parte más importante del recinto del Templo Mayor, no todo. Y es que el recinto era donde confluían los aspectos más relevantes de la vida religiosa, económica y política de los mexicas. Era el lugar donde se realizaban las principales celebraciones, como las fiestas que marcaban los sacerdotes, las entronizaciones de nuevos emperadores y los funerales importantes. El recinto del Templo Mayor era un espacio de aproximadamente 250,000 metros cuadrados. ¿Cuándo construyeron el Templo Mayor? Se sabe que la construcción del Templo Mayor se realizó en 7 etapas y que finalmente tuvo 4 ampliaciones. Eran construcciones sucesivas que simplemente se iban amontonando una sobre otra, de manera que cada uno terminaba recubriendo a la anterior. De la primera etapa de la construcción original ya no quedaba evidencia alguna, probablemente porque habría sido hecha de algún material perecedero. Sin embargo, de la segunda etapa sí hay información comprobable, y esta nos indica que empezó antes de 1428.
Y es que se conoce muy bien su parte superior. Se encontraron los dos adoratorios de la cima, un chacmol justo al frente del adoratorio de Tlaloc, y también una piedra utilizada para sacrificios al frente de Huitzilopochtli. La tercera etapa data de 1431, cuando Izcoatl reinaba el imperio. Todavía se conservan parte de las escalinatas y del pavimento. Durante la cuarta etapa ya gobernaba Moctezuma I. Por allá en 1454, se hicieron ampliaciones y se adornaron varias partes con serpientes ondulantes. Las etapas continuarían hasta la séptima, la cual habría comenzado en 1500 y terminado en 1521. Esa fue la que contemplarían con asombro los primeros españoles que llegaron a la metrópolis de los mexicas. De esta etapa apenas se conserva el piso del recinto ceremonial. Sin dudas, este fue el templo que más atención recibió en todo el imperio a través de las décadas. Demolición del Templo Mayor. El 13 de agosto de 1521 cayó el último emperador independiente de los mexicas, Cuauhtémoc. Los españoles se habían apoderado de su ciudad y ahora venía la siguiente fase de la conquista. Hernán Cortés entendió rápidamente la gran importancia económica y cultural que significaba Tenochtitlán, así que decidió establecer una nueva ciudad allí, que luego se conocería como Nueva España. Los conquistadores necesitaban establecer sus propios edificios, templos y su cultura. No todo podía ser fuerza y asentamientos militares. En otras palabras, necesitaban construir una nueva España ahí para continuar con la expansión del reino. Así que iniciaron la destrucción de todas las edificaciones de los aztecas. Una a una se demolieron y el Templo Mayor fue una de las más importantes a erradicar, porque era un paso importante para la conquista espiritual e ideológica de los nativos. De hecho, de acuerdo con todos los escritos encontrados sobre la conquista española, Cortés y sus hombres intentaron persuadir a los nativos para que adoptaran las creencias de la Iglesia Católica. Probablemente por esta intención de convertir a los mexicas, es que los templos católicos se construyeron sobre los que destruían. Era como ponerle punto final a las creencias de los nativos. Claro que se hizo lo mismo con toda la arquitectura de la ciudad. Los españoles querían borrarla por completo, y lo cierto es que lo lograron, aunque parcialmente, ya que se redescubriría un par de siglos después. Descubrimiento del Templo Mayor en 1790. A partir de la época novohispana empezaron a hacerse muchos descubrimientos de vestigios prehispánicos. Se podría decir que todo comenzó en 1790, con el hallazgo de Coatlicue. Poco tiempo después se descubrió la Piedra del Sol, en el siglo XIX. Ya se discutía la ubicación de la ciudad, de sus calles. En 1913 empezaron las primeras excavaciones en zonas cercanas al Templo Mayor. Los siguientes años produjeron grandes revelaciones para los científicos, hallando algunos restos de los edificios que conformaban el recinto del Templo Mayor. Pero era realmente complicado avanzar con las excavaciones. La ciudad estaba en constante expansión y los numerosos problemas políticos del país no permitían que aquello fuera una prioridad. Además, las personas y los dueños de edificios no estaban dispuestos a desalojar sus propiedades y trabajos solo para que se descubriera un poco de historia. Como mencionamos antes, no fue hasta 1978 cuando un grupo de trabajadores eléctricos de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, quienes realizaban trabajos de excavación y colocaban cableado subterráneo para el metro, descubrieron el monolito de la diosa de la luna, Coyolxauhqui. A partir de entonces comenzaron más excavaciones arqueológicas, y es que los hallazgos despertaron un gran interés en José López Portillo, entonces presidente de México, y quien se encargó de impulsar la investigación arqueológica como nunca se había hecho antes. El hombre reunió equipos de arqueólogos, restauradores, químicos, geólogos, biólogos y diversos especialistas, todo con el fin de estudiar a fondo los vestigios de un pasado condenado al olvido, pero que un descubrimiento fortuito volvía a revivir. ¿Qué significado tenía el Templo Mayor en la cosmología mesoamericana? El Templo Mayor era un lugar creado para las cardiotomías, que eran los sacrificios a través de la extirpación del corazón, aunque no era la única manera. El Templo Mayor fue construido con el único propósito de adorar a los dioses, los cuales, y según sus creencias, exigían sangre para continuar con el ciclo de la vida. Incluso el movimiento del sol requería de sacrificios. Ganar guerras y obtener buenas cosechas dependía de mantener satisfecha la sed de sangre de sus dioses, y ese era el principal fin del Templo Mayor. Aunque se plantea que el pueblo mexica tenía un miedo muy profundo sobre que el quinto sol realmente dejase de existir, y eso quedó impreso en su memoria cosmogónica,
Por eso le dieron tanta importancia a la creación del templo y a los sacrificios. Incluso llegaron a buscar maneras de aumentar los sacrificios. Una de ellas era capturar con vida a los guerreros enemigos en vez de matarlos. Así podrían utilizarlos para sus rituales en el Templo Mayor. En el 2015 se encontró el gran Tzompantli, y algunas pruebas de estos sacrificios se hallarían en febrero del año 2015. Durante la renovación de un edificio ubicado detrás de la Catedral Metropolitana, se encontraron unas calaveras posicionadas de forma extraña, lo que llevaría a los arqueólogos de Pau a realizar excavaciones y descubrir el gran Tzompantli. Se cree que era una especie de estante circular de trofeos de guerra. Estaba formado por huesos humanos unidos por arena y grava de piedra volcánica. Tras la muerte de un enemigo, los aztecas tomaban sus cabezas y las empalaban cuando seguían frescas, y después las colocaban en estos estantes para exhibirlas públicamente. Se estima que el Tzompantli se construyó entre 1486 y 1502. De acuerdo con los estudios forenses, la gran mayoría de los cráneos pertenecieron a adultos varones jóvenes, lo que coincide con la teoría de que eran guerreros enemigos, aunque también se encontraron cráneos de mujeres y niños. Inicialmente se encontraron 35 cráneos, pero para cuando concluyeron las excavaciones en 2017, se habían descubierto casi 700 cráneos. En el 2017 se encontró una cancha del juego de pelota al hacer la renovación de un hotel. Si bien se cerraba la búsqueda de más cráneos en aquel sitio, 2017 traía nuevas sorpresas para los arqueólogos. En medio de la renovación de un hotel en el centro histórico de la ciudad, se descubrió una cancha que era utilizada para un juego de pelota. Cuando los arqueólogos acudieron, descubrieron que ese habría sido el lugar donde los mexicas lanzaban pelotas de goma de alrededor de 3 kilos, en lo que se conocía como el juego de pelota. Para mover la pelota se utilizaba la cintura, codos y rodillas. El objetivo era llevarla hasta el lado enemigo para anotar puntos. En estos juegos se apostaban terrenos, cosechas y hasta la propia vida. A principios de ese 2017, también se descubrieron varias ofrendas de sacrificios, entre las que se encontraba el esqueleto de un niño, que había sido vestido como el dios de la guerra mexica, Huitzilopochtli, el cual se encontró junto a las escaleras del Templo Mayor. Además, se recuperaron capas de conchas y corales y huesos de jaguar. Esto parecían ofrendas para el último emperador azteca, que fue enterrado de acuerdo con los rituales religiosos comunes, Ahuizotl, antes de que llegaran los españoles. Al pasar por la estación del metro Pino Suárez, pasas por la pirámide del dios Écatl. Por otro lado, los vestigios mesoamericanos se pueden encontrar en lugares bastante inusuales dentro de la Ciudad de México. Por ejemplo, cuando estás en la estación de metro Pino Suárez y cambias de línea, pasas por una de las pirámides dedicadas al dios mexica del viento, Écatl. Pero eso no es todo. En la zona de Tlatelolco, sede de otra ciudad mesoamericana que está ubicada a unos 4.000 metros del centro histórico, se encuentra un centro comercial que tiene un estacionamiento subterráneo, con una particularidad. Cuando sales de él, puedes ver a través de un mirador otra pirámide, que venera al mismo dios del viento. Así que quienes visitan la Ciudad de México actualmente tienen muchas maneras de apreciar un poco de la historia de las primeras civilizaciones que ocuparon la región. Se sabe mucho de los templos mexicas que había por los escritos de San Bernardino de Sahagún. Los arqueólogos que están realizando las investigaciones y excavaciones para continuar revelando la antigua ciudad azteca se han valido de muchos de los registros que los conquistadores españoles dejaron quienes dejaron diarios y cartas. Pero quizás lo que más ha estado ayudando a la labor científica son las crónicas detalladas que escribieron algunos frailes franciscanos y cronistas mexicanos. Gracias a toda esta información, los arqueólogos tienen datos bastante precisos, con los que pueden hacer búsquedas más eficientes sobre la ubicación de artefactos mexicas y templos enterrados. Los escritos hechos por Fray Bernardino de Sahagún durante el siglo XVI han sido algunos de los que han aportado la información más importante, y no es para menos. Describió con gran exactitud los 78 templos del recinto del Templo Mayor en el centro de Tenochtitlán. Raúl Barrera Rodríguez, quien dirige el programa de arqueología urbana, dijo sobre los escritos: "Es sorprendente lo que escribió Sahagún, porque a nivel arqueológico hemos podido encontrar todo lo que describió. En algunas partes de la ciudad, si excavas 5 metros encuentras agua, ya que la ciudad fue hecha encima de un lago. Pero como podría esperarse, no es tan simple como saber en dónde buscar,
Y es que excavar en una ciudad capital, como lo es Ciudad de México, no es para nada fácil. No por el hecho de los permisos y de que cada uno de estos trabajos ocasionen inconvenientes en la vida de muchísima gente, sino por otros aspectos. Y es que los mexicas decidieron construir su increíble metrópolis en una pequeña isla ubicada en medio de un lago. Por eso es que en algunos puntos de la ciudad, si se excava hasta una profundidad de tan solo 5 metros, se podría encontrar agua. Poseer este suelo anegado provoca que una parte importante del centro de la ciudad se esté hundiendo entre 5 y 7 centímetros cada año. Pero en algunas zonas es incluso peor, porque el hundimiento de los edificios puede alcanzar los 40 centímetros anuales. Es algo muy fácil de ver cuando se pasea por el centro histórico. Hay hileras de edificios inclinados en diferentes ángulos. El Palacio Nacional donde reside el presidente está hecho encima del Palacio de Moctezuma II. Debió ser sorprendente para los arqueólogos ir descubriendo que muchos de los edificios históricos del centro de Ciudad de México actualmente están cumpliendo la misma función que los mexicas les dieron a los suyos hace casi 700 años. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana que construyeron los españoles está sobre el que fue el Templo Mayor, y el Palacio Nacional de México, la residencia oficial para el presidente de México, que fue construida sobre las ruinas del palacio que perteneció a Moctezuma II, el emperador mexica que resultó asesinado durante las etapas iniciales de la conquista. Raúl Barrera dice, es muy importante porque sigue siendo la sede del poder, desde Moctezuma II hasta hoy. Es muy simbólico. Es muy increíble entender que una ciudad que fue fundada en 1325 pueda tener tanto en común con una megalópolis como la caótica pero hermosa Ciudad de México. ¿Qué hay debajo de la ciudad universitaria? Es bastante difícil imaginar que la ciudad universitaria que se encuentra al sur del Valle de México tiene sus cimientos sobre roca volcánica, la cual fue producto de varias erupciones que ocurrieron hace más de 1750 años, y entre las que destaca la del volcán Xitle. Lo que hasta ahora no se sabía con gran exactitud es que había debajo de esta masa de lava. Sin embargo, es posible que más pronto que tarde se arroje luz sobre esta pregunta. Desde inicios del presente año, un grupo de estudiantes de Geofísica e Ingeniería de la UNAM, bajo la dirección de un equipo de especialistas y personal del Servicio Sismológico Nacional, están realizando el primer proyecto de medición sísmica masiva dentro de la ciudad universitaria. Se espera que además de estudiar mejor el subsuelo, se puedan encontrar más vestigios arqueológicos prehispánicos de enorme importancia. Con el uso de estas modernas tecnologías, se espera hallar muchas pistas para conocer lo que existió antes de las erupciones volcánicas. El misterioso túnel debajo de la Catedral Metropolitana. Otro de los grandes misterios que se encontraron en la Catedral Metropolitana fue un túnel del que no hay mucha información. Este supuestamente conecta una zona del Templo Mayor con la Catedral Metropolitana. El acceso a este túnel está restringido para el público por un alto peligro de derrumbes. Se dice que podría haber sido construido para uso de los mexicas cuando existía el Templo Mayor y que, como la catedral fue construida encima de sus restos, quedaron conectadas de una manera extraña. Aunque no sería el único túnel, ya que debajo de la catedral existe uno que es muy conocido por todos y el cual fue creado para albergar las tumbas de arzobispos. Hablamos de la cripta de los arzobispos. La plaza principal de 20.000 metros cuadrados. Hoy vemos la Plaza de la Constitución en el centro de la capital y junto al distintivo mástil de la bandera mexicana, como una escena común y corriente sin imaginar todos los secretos que fueron enterrados debajo de su construcción. Y es que hace 174 años, esta emblemática explanada circular tenía el nombre de Plaza Principal. Además, abarcaba más de 20.000 metros cuadrados y se erigía como uno de los grandes testimonios arquitectónicos de la historia de México. Fue el presidente Antonio López de Santa Anna quien tuvo la misión inicial de construir un monumento de tales magnitudes para conmemorar la independencia. Calmecac. En el 2007 y en los sótanos de lo que actualmente es el Centro Cultural de España, en la calle Guatemala número 14, fue descubierto el Calmecac de Tenochtitlán, la escuela donde se cree que los hijos de la nobleza mexica eran formados y entrenados para gobernar el imperio. La calle Guatemala fue la primera calle construida en México y que en 1524 era conocida como la calle de los Bergantines, porque fue allí donde Cortés ordenó que se establecieran las primeras casas de la nueva ciudad que, por supuesto, se construía sobre la capital azteca destruida. ¿Qué hay debajo del Zócalo? ¿Alguna vez alguien se ha preguntado qué quedó enterrado debajo de la plancha del Zócalo? Por supuesto, la zona central de lo que fue Tenochtitlán.
Y lo cierto es que muchas personas y arqueólogos se han preguntado cómo se vería realmente. De hecho, hay quienes han intentado hacer reconstrucciones 3D muy exactas sobre cómo podría haber lucido la metrópolis mexica. Thomas Cole, un artista holandés, creó una gran representación en 3 dimensiones sobre cómo pudo haberse visto la antigua ciudad en el año 1518, un lugar en el que debían habitar al menos unas 200.000 personas que dedicaban sus vidas a diferentes oficios. Cuando los españoles llegaron seguramente se encontraron con un gran desafío ante la idea de conquistar, porque eran muchos nativos que tenían un sistema establecido que ya les funcionaba en esa complicada región. Había un tianguis debajo del Zócalo. Debajo de la plancha del Zócalo hace más de 500 años estaba el Palacio del Tlatoani, un embarcadero y un tianguis. Aquí podemos ver cómo justo debajo de lo que ahora conocemos como el Zócalo era la plaza del tianguis, y de hecho tenía un bellísimo embarcadero, asegura Andrés Semo García en sus redes sociales, un experto en el tema. El tianguis de los mexicas era un mercadillo público masivo en el que prácticamente todos los que vivían acudían para comerciar sus bienes y comprar lo que necesitaran, desde alimentos hasta ropas y adornos religiosos. El metro de la Ciudad de México se encuentra debajo de la Ciudad de México. ¿Cuánto costó hacer el metro y en qué año lo hicieron? Como muchos saben, el metro de la Ciudad de México es la red de trenes de la capital mexicana. Lo que pocos saben es que en el 2006 transportó unas 3.9 millones de personas diariamente y ocupó el tercer lugar a nivel global, transportando usuarios, rivalizando con otros grandes sistemas de metro, como los de Tokio, Nueva York y Moscú. El metro comenzó a construirse formalmente la mañana del 19 de junio de 1967 y se inauguró el 4 de septiembre de 1969. Tuvo un costo total de 2.530 millones de pesos, de los cuales 900 millones fueron puestos por el Departamento del Distrito Federal y 1.630 provinieron del crédito francés. Por supuesto, luego se agregarían muchísimas estaciones y se realizarían numerosas renovaciones. Hay que destacar que hubo incidentes con terremotos que afectaron estructuralmente el sistema del metro y paralizaron algunas obras para extenderlo. Se encontraron artefactos mexicas debajo de la Ciudad de México en el 2022. En el 2022 y en el centro de la Ciudad de México se encontró un importante alijo con ofrendas rituales aztecas. Sí, estaban en las escaleras del que fue el santuario más sagrado del imperio, el Templo Mayor. Este alijo de ofrendas estaba sellado con cajas de piedra con 5 siglos de edad al pie del templo. Este contenía una cantidad récord de ofrendas marinas que provenían del Océano Pacífico y de la costa del Golfo de México, entre las que se incluían 180 ramas de coral y más de 165 estrellas de mar. Los arqueólogos coinciden en que probablemente los sacerdotes aztecas habrían colocado las ofrendas en la caja dentro de una plataforma elevada para realizar una ceremonia a la que asistirían miles de mexicas. Palacio Azteca. Justo debajo de un edificio señorial en la Ciudad de México, frente a la plaza central del Zócalo de la capital, unos trabajadores que realizaban una renovación se encontraron con pisos de losas de basalto, las cuales pertenecieron a un espacio abierto del que fue el palacio del emperador Axayácatl, el padre de Moctezuma, y quien reinó entre 1469 y 1481. Pero lo más curioso es que los excavadores encontraron evidencia de que justo allí y sobre las ruinas, Cortés construyó una de sus casas principales. Debajo del contrapiso de la casa de Cortés, a más de 3 metros de profundidad, se detectaron restos de otro piso de losas de basalto, pero de época prehispánica, dijo en su comunicado el INAH. Por sus características, los especialistas dedujeron que formaba parte de un espacio abierto del antiguo palacio de Axayácatl, probablemente un patio. Tesoros encontrados. En las últimas décadas se han desenterrado muchas ofrendas en las ruinas del Templo Mayor. El más reciente fue en agosto del 2023 y sería el descubrimiento número 186. Este era un cofre de piedra con muchos objetos del mar y unas 15 esculturas antropomorfas, hechas con piedra verde. Se estima que todo data del gobierno de Moctezuma, Ilhuicamina, 1440-1469. Lo cierto es que se han estado encontrando muchos tesoros como estos y se espera que se sigan hallando más, de manera directa o fortuitamente. Acuario en Bursa. Es probable que el Acuario en Bursa sea una de las atracciones subterráneas modernas más increíbles en la Ciudad de México. Fue desarrollado por el Grupo Carso del magnate Carlos Slim. Está a 25 metros bajo tierra y tiene 4 niveles. Es una obra sorprendente que contiene 1.7 millones de litros de agua de mar y 230 especies distintas de animales de mar.
Es increíble conocer cuánta historia hay debajo de una de las ciudades más populosas de Latinoamérica. Hace 50 años era difícil de imaginar, mientras que ahora es una realidad que se puede apreciar con solo dar una vuelta por el centro histórico de Ciudad de México. Es probable que se sigan haciendo nuevos y grandes descubrimientos. La civilización de los mexicas fue una de las más sorprendentes del continente. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan todo sobre lo que hay oculto bajo la Ciudad de México. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.